chicos? Vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar a las 10:30, 10:25, 10:30 damos el examen, ¿ya? Cualquier pregunta, algo que no hayan comprendido, algo que necesitamos reforzar, lo hacemos al final de la exposición. ¿Sí? Me hacen acordar, por favor, a las 9:45 para que tengan un break de 5 minutos. ¿Ya? 5 minutos. 9:45. ¿Bien? Listo. Nos habíamos quedado en esta diapositiva, ¿verdad? Lo que era planificación y control operacional. ¿Sí? Bien. Ahí está el requisito 8.1.1, generalidades. Ahora vamos a entrar al 8.1.2, que en realidad nosotros ya lo conocemos, ustedes lo vienen manejando desde hace mucho tiempo. Este punto de la norma, ahí se nos habla simplemente de lo que es la jerarquía de controles en la parte de control operacional. Bien. Si nosotros nos fijamos en la pizarra, tenemos el control operacional aplicado en la matriz per se, que está de acuerdo a la jerarquía que nosotros ya conocemos, ¿cierto? Eliminar, sustituir, control de ingeniería, control administrativo y eléctrico. Muy bien, nosotros lo conocemos de esta forma. Sin embargo, en la parte de la gestión, esto se aplica más en lo que es el cuadrante del hacer, que estamos en la parte de operación. ¿Cómo se interpreta? Por ejemplo, esto es un ejemplo. Vamos a poner control de EPP. ¿Ya? Control de EPP. En la jerarquía de controles, ustedes me dicen de que en su matriz se han establecido los dispositivos, ¿cierto? Tanto colectivos como individuales, que van a utilizar sus trabajadores. Muy bien. En la parte del hacer, pues vamos a verificar si efectivamente sus trabajadores cuentan con el EPP. Ejemplo. En el área de operación, ¿listo? En el área de moldeados, se tiene un cartel que indica que los operadores tienen que hacer uso obligatorio de mascarillas y guantes anticorro. ¿Bien? Ya está. Yo estoy observando que de los 25 trabajadores que se encuentran operando en esta área específica, 15 de ellos no cuentan con el EPP establecido en el cartel. Bien, ya está. Estas reglas, por así decirlo, ¿en dónde tienen que estar especificadas? ¿En qué documento? A ver, ¿en qué documento está especificado que ellos usen guantes, por ejemplo? O respirador de media cara. Muy bien. En el IPER-C, ¿y en qué cuadrante ustedes elaboraron el IPER-C o en qué capítulo de la ISO 45001? 5 no. ¿En el? 6. Muy bien, en el 6. ¿Se acuerdan? 6121, identificación de peligros. Muy bien. Ahí ustedes han planificado y han elaborado un IPER-C en el cual, de acuerdo a esta jerarquía de controles, han especificado los EPPs que sus trabajadores tienen que usar. ¿Cierto? Listo. En la práctica yo les he dicho de que hemos visto un cartel, ¿no es cierto? Estos cartelitos utilizados en seguridad, ¿de qué color son estas señalizaciones? Muy bien, porque indican obligatoriedad, ¿no es cierto? De acuerdo a la jerarquía de controles en la práctica, ¿en cuál de los 5 se encuentra ubicado este cartelito? A ver, busquen. ¿En cuál? En el administrativo. Muy bien. En la práctica, ¿no es cierto? Esta señalización azul ubicada en el área de trabajo es de control administrativo. Y yo les he dicho de que de los 25, 15 no están haciendo uso del EPP. ¿Qué control es? A ver, yo les estoy diciendo que 15 de ellos no están haciendo uso de este EPP. ¿Qué control es? El de EPP. ¿Sí? Eso es en la práctica. ¿Listo? ¿Podemos combinar dos controles? Por supuesto que sí. Dos controles, ¿en dónde deben aparecer? En el IPER y en el IPER-C. ¿Listo? Esto es en la práctica. Ustedes saben cómo son los controles. Lo más fácil del mundo, ¿no es cierto? Se los han aprendido y ustedes conocen cuál es la jerarquía. En la práctica, los controles se aplican en forma combinada. ¿Sí o no? ¿Está? Miren, tienes un control de tipo administrativo. Uno, no le estás haciendo caso a este control administrativo, que es la señalización que indica obligatoriedad, y a la vez estás influenciando en este punto de la
norma, que es el inciso E del requisito 8.1.2. ¿Listo? Entonces, de esa forma, por ejemplo, se realiza en forma combinada este requisito de la norma internacional. ¿Bien? Listo. Tengo a ver, en el área de pulverizado, ¿listo? En el área de pulverizado de orégano, se encuentra con 5 extractores en el área de trabajo. Y cuando hemos hecho la inspección, nos hemos dado cuenta que de los 5 extractores de polvo, solamente 2 funcionan. ¿Bien? ¿Sí? ¿Afecta o no afecta? Sí. Si tu respuesta es sí, dime a cuál de los 5 afecta. ¿A control? De ingeniería. ¿No es cierto? Muy bien. Estoy observando que hay 5 trabajadores realizando trabajos en altura. Cuando les he pedido la documentación, la tienen. Sin embargo, tienen el procedimiento de trabajos en altura, pero no lo están cumpliendo. ¿A cuál está afectando? Miren, vamos a eliminar control administrativo. Al control administrativo, porque en el control administrativo estábamos viendo todo el tema de procedimientos. ¿Bien? ¿Está? ¿Se entendió? Sí, ¿no es cierto? Sabemos en la jerarquía de controles. Lo más importante es que ustedes sepan cómo es en la práctica. Listo. Vayamos con lo que es planificación y control operacional con el requisito 8.1.3, que es gestión del cambio. ¿Bien? Gestión del cambio. Recuerden que en materia de seguridad absolutamente todo cambia en una organización. No se puede mantener estático. Por lo tanto, en lo que es gestión del cambio, la norma nos dice que si es que existe un cambio, tenemos que tener consideración si es que la organización brinda, ¿qué dice acá? Nuevos productos. Si tu organización brinda nuevos productos, significa que se puede haber incorporado una nueva línea de producción. Sí. ¿Pueden identificar nuevos peligros y riesgos? Por supuesto que sí. ¿Listo? Acá tenemos también, si la organización presta un nuevo servicio, también pueden haber identificado nuevos peligros y riesgos. Entonces hay que tener en consideración tanto en los nuevos productos, en los servicios y sobre todo en los procesos. Pueden haber cambios en los requisitos legales. En materia de seguridad hay muchísimos cambios. De repente ustedes han visto ya o han estudiado o lo han leído de que ahora se genera el reglamento para construcción, ¿sí o no? ¿Ya está? Los requisitos legales en materia de seguridad están cambiando. Se modificó hace algunos años las regulaciones que aplican a minería. Sí, hay un decreto supremo 024 y se modificó con el 023. ¿No? Entonces, ¿hay cambios legales? Sí. ¿Antes se usaba el asbesto en forma indiscriminada o no? ¿Y qué es el asbesto? A ver, ¿qué es el asbesto? Muy bien, es un producto. ¿De qué tipo? ¿Cómo afecta? Es cancerígeno. El asbesto, ¿qué genera? Un polvillo, ¿no es cierto? Y si tú inhalas ese polvillo, ¿cuál es la consecuencia? Afecciones respiratorias, cáncer, ¿no es cierto? Ya estamos hablando de lo que es el tema de peligros y riesgos, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros analizamos un poquito más de estos cambios en los requisitos legales, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Lo han restringido o no? Está restringido, ¿no es cierto? Y solamente aquellas organizaciones que utilizan el asbesto tienen que tener un permiso especial. ¿Bien? ¿Hubo cambio? Sí. Yo, por ejemplo, puedo ir a sus empresas y en lo que estoy auditando observo que uno de los elementos utilizados como techo son los Eternit antiguos que son de asbesto. ¿Sí? Tú sabes que con el paso del tiempo y sin mantenimiento, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué puede pasar? Se genera polvillo, ¿no es cierto? Por el tema del sol, el deterioro progresivo de este tipo de elementos, genera polvillo. ¿No hiciste algo? Lo identificaste dentro de tu organización. Empresas muy antiguas cuentan todavía con este tipo de productos, ¿no es cierto?, dentro de sus instalaciones. Entonces, ¿cómo has hecho el análisis de todos esos riesgos asociados con el tema de afecciones a la salud de tus trabajadores? Cambios en el conocimiento o la información sobre los peligros y riesgos para la SST. Una organización, por ejemplo, utilizaba producto químico en polvo. ¿Listo?
para minimizar el impacto en sus trabajadores, porque estamos hablando de deterioro de la salud. ¿Sí? Muy bien. Para minimizar este impacto, le solicitó al fabricante, dándole un adicional, ¿no es cierto?, ya no generar este producto químico utilizado en su producción en polvo. ¿En qué se lo pidió? En bloquetas sólidas. Simplemente lo incorporaba en el proceso y minimiza el impacto que tiene sobre sus trabajadores por el tema de inhalación. ¿Sí o no? Ya está. Te pregunto, si anteriormente tenías un producto químico en polvo y ahora lo tienes en sólido, ¿hay cambio en el conocimiento o la información de los peligros y riesgos? ¿Sí o no? Ya está. Entonces, si ustedes utilizan productos químicos, por ejemplo, en sus organizaciones cuentan con las FDS, lo que antes conocían ustedes como MSDS, ¿no es cierto? Cuentan con esta información, actualizan esa información cada vez que cambian de producto químico, eso es muy importante. Bien, ahora, en la gestión de seguridad, por ejemplo, estos productos químicos, siempre, eso es lo que ustedes deben hacer al inicio, es, ustedes a la empresa que ingresan, lo primero que deberían pedir es el inventario de productos químicos. ¿Por qué? Porque existen peligros ocultos. Hay productos químicos que lo utilizan 1 o 2 veces en el año, el área de mantenimiento. Pero cuando yo le pregunto al trabajador qué productos químicos utilizan, ¿él se acordará? Muchas veces no se acuerda. ¿Y cuándo tú lo resuelves? Cuando ocurre un accidente. ¿Listo? Inventario de productos químicos. Ahí ustedes pueden encontrar peligros y riesgos ocultos. ¿Bien? Y sobre todo desarrollo en el tema de conocimientos y tecnología. Ejemplo, decido con la alta dirección o decide la alta dirección y con él en apoyo, ¿no es cierto?, vamos a hacer un cambio de maquinaria, porque la maquinaria anterior, 1, es obsoleta, ¿no es cierto?, aumenta los trabajos, el tiempo de producción, y segundo, hace mucho ruido. Entonces, por un tema de calidad y seguridad y medio ambiente, porque podríamos trabajar con la trinorma, ¿no es cierto?, reducimos tiempos, menos contaminamos y menos ruidos para nuestro trabajador. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a adquirir nueva maquinaria, vamos a invertir en nueva maquinaria. ¿Bien? Tus trabajadores saben perfectamente cómo se maneja la maquinaria X, la obsoleta, pero si tú le cambias una maquinaria Y de última tecnología, ¿es la misma operatividad del equipo? No. Por eso ustedes saben que por normativa legal ustedes deben mantener el manual a la mano. ¿En qué idioma? Castellano, ¿no es cierto? A menos que lo mantengas en ruso, en inglés, pero tus trabajadores dentro del perfil de puesto que deben tener conocimientos de ruso y alemán, inglés, ¿no es cierto? Ya está. Y 2, si tú compras una maquinaria y equipo, ¿consideras importante capacitarlos en ese tema? Sí. No, es que Caterine, estamos sobre el tiempo. No, 1, si tú no los capacitas a tus trabajadores en las nuevas maquinarias o equipos, porque va a haber cambios en la tecnología y en el conocimiento, ¿no es cierto? 1, ¿tus equipos se van a deteriorar más rápido o no? Porque los van a operar como ellos quieren. Está afectando en el tema de calidad por el tema de rentabilidad, más mantenimientos de tipo correctivo, ¿sí o no? 2, puedes generar más desperdicios sin saber cómo usar. Si tu trabajador lo utiliza sin saber cómo manejarlo, ¿se pueden generar más desperdicios? Por supuesto que sí. Y por último, en el tema de seguridad, si no saben manejar un equipo y tú los dejas a la suerte, ¿qué puede pasar? Un accidente, con daño no solamente al trabajador, sino a quien también, al equipo, a la infraestructura, etcétera, etcétera. Esos son los costos que las organizaciones no ven. El tema de la capacitación por cambios de conocimiento y en la tecnología es muy importante. ¿Listo? Esto es la gestión de cambios para el tema de seguridad y salud en el trabajo. Cambia un requisito legal o cualquier otro requisito aplicable que tú en forma voluntaria has decidido suscribir, cambia el tema de peligros y riesgos, cambia la tecnología, cambia la información, cambian los conocimientos que debes hacer. Capacitar. Eso es el tema de hacer. Gestiona todos los cambios, porque en seguridad nada es estático, nada. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver el tema de compras, el requisito 184. Bien, 814, ¿ya? Entendamos las compras
no relacionados con el tema de calidad, porque muchas veces cuando hablamos de compras, ustedes se imaginan comprándoles productos, ¿no es cierto? Comprando, por ejemplo, si estamos en un restaurante, ¿listo? Vamos a comprar verduras, vamos a comprar carne, no. En el tema de gestión de seguridad, las compras están relacionadas en general, tanto como los tangibles y los intangibles relacionados en materia de seguridad. ¿Bien? ¿Qué son los tangibles? Algo que puedes tocar, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de los intangibles, los famosos servicios, o sea, estamos hablando productos y servicios. Pero en la gestión de seguridad, ¿listo? En la gestión de seguridad, nosotros hablamos de los tangibles que afectan en materia de seguridad y de los intangibles que también afectan en forma directa a la gestión de seguridad. Estoy en una empresa, bien, por ejemplo, estamos en una refinería de cobre, ya estamos minera, ¿listo? Yo sé a qué se dedican ellos y lo que ellos generan es cátodos de cobre al 99.99% de calidad, ya está. Eso está relacionado en materia de calidad. Pero en materia de seguridad, ¿a qué se refieren los tangibles y los intangibles? Escuchen bien, porque puede ser pregunta de examen, ¿ya? Por ejemplo, yo les digo, ¿qué les puede afectar en materia de seguridad un tangible asociado con la producción? Porque eso se dedica a esta organización. ¿Qué podría ser? Observando este dibujo. A ver, ¿qué utilizan en producción que afecte en materia de seguridad, pero sea un tangible para la parte de seguridad? ¿Qué utilizan, por ejemplo, para proceder, ¿no es cierto?, a la elaboración de un cátodo de cobre? Ustedes saben, hay una celda, ¿no es cierto?, hay una celda, se colocan planchas madres, ánodos de cobre y la solución de electrolito que contiene sustancias químicas, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ¿sí?, tiourea, etcétera, etcétera. Entonces, tú te preguntas, ¿estos tangibles afectan a la seguridad? Sí. ¿Qué pasaría si tu trabajador no conoce sobre la hoja de seguridad del ácido sulfúrico? ¿Qué es el ácido sulfúrico? A ver. No es una sustancia de tipo corrosivo. Muy bien, te pregunto, ¿este producto se compra o no? Sí, ya está. ¿Ese tipo de compra afecta a la seguridad de tus trabajadores? La respuesta es sí. Si tu respuesta es afecta directamente porque tiene que ver mucho, uno, con lesiones y dos, con deterioro de la salud, es un tangible asociado con este punto de la norma. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo aplica la ISO 45001? Dime tú, ¿qué controles en materia de seguridad le aplicarías a este tipo de compras tangibles? Porque afecta, ¿sí o no? Ya está. Tú no lo fabricas, tú lo tienes que comprar. En materia de seguridad, tú tienes que gestionar este punto estableciendo controles. Recuerda que en la ISO todo es control, por eso hablamos de control operacional. ¿Qué controles le aplicas a la compra de producto químico? Sea ácido sulfúrico, sea tiourea, bueno, la tiourea, pero bueno, lo vamos a considerar igual. Ácido clorhídrico. ¿Qué controles tú le aplicarías? A ver, ¿qué le dirías a tu proveedor de este producto químico? Un control nada más. A ver, algo que se te ocurra. ¿Qué le colocarías? ¿Qué le dirías a tu proveedor? Concentración. Muy bien, uno, le especifico cuál es la concentración del producto químico. Otro, vamos, son controles. Imagínate que ese producto químico va a llegar a la puerta de tu empresa y se va a trasladar hasta el almacén sola. No, de repente sí está incluido en el servicio. Ya, imagínate que desde ese punto uno de tus trabajadores lo va a llevar hasta el almacén de productos químicos. Para tú resguardar su seguridad y sobre todo su salud, tienes que aplicar algún control. ¿Me rinde la hoja de la información? Muy bien. Todo producto químico no ingresa a mi empresa si no tiene la FDS. ¿Sí o no? ¿Es un control? Ya está. Otro control.
todo producto químico no ingresa si no está en el recipiente adecuado. ¿Y este recipiente cómo tiene que estar? Sellado. Punto. Eso quiere decir que si mi producto químico llega a la puerta y mi trabajador conoce esos requisitos, no tiene la FDS y no está sellado, ¿qué es lo que va a hacer él? ¿Lo recibe o no lo recibe? No lo recibe, lo rechaza. ¿Por qué? Porque del momento que él lo traslade y que no esté sellado, ¿qué le puede pasar? Ya está. ¿Qué más? Otro control. Otro control. Todo producto químico, ¿qué debe tener? En el envase o en el contenedor. Muy bien, el rombo de seguridad, señalización, pictogramas y sobre todo el nombre rotulado. Muy bien. ¿Ya está? ¿Estás aplicando controles o no? Muy bien. Ya está. Llegó y ahora que va a llegar al almacén, ¿qué debe tener ese producto químico? Una bandeja de contención. ¿Sí? Ya está, la tienes que ver absolutamente por todo. Muy bien, otro, vayamos con los EPPs. ¿Son compras que influyen directamente en materia de seguridad o no? Sí, porque está relacionado con la seguridad de tu trabajador. Muy bien, ¿qué controles le aplicas al EPP? A ver, vas a comprarlo, ¿no es cierto? ¿Lo compras de la esquina? Pues no. Ya, entonces empecemos a ver qué controles le aplican a ese EPP. ¿Qué debe tener ese EPP? Muy bien, su certificado, ¿sí o no? Ya está. ¿Otro control? Que esté sellado, muy bien. ¿Qué más? Listo. Ya, entonces estábamos hablando con el EPP, ¿no es cierto? Ya está, son compras que afectan. Muy bien. Y ustedes de repente han observado que algunas organizaciones, sobre todo las empresas mineras, tienen estándares que deben cumplir esos EPPs. Estándares, por ejemplo, para calzado, dieléctrico. ¿Qué características debe tener este EPP? Guantes con revestimiento. ¿Qué características debe tener? ¿No es cierto? Entonces, tú estableces los criterios de compra para ese EPP. No es que nosotros los vamos a comprar porque de repente hay un área encargada. De repente si es una empresa pequeña, nosotros no somos los encargados de adquirir este EPP, ¿no es cierto? Entonces tienes que establecer las restricciones de compra para todo aquello que afecte en materia de seguridad. ¿Bien? Listo, a eso se refiere. Si yo hablo de los intangibles en generalidades, pues simplemente la norma te dice que tú debes establecer, ¿no es cierto?, cuáles son los procesos de compra para controlar estos procesos. De la forma que estos productos y servicios aseguren la conformidad de tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Bien? Si nosotros hablamos más sobre el tema de intangibles, aquí tenemos el tema de prestación de servicios, ¿no es cierto? Esos son los intangibles en materia de seguridad. En el punto 8142 hablamos de contratistas. ¿Bien? Esos son los controles que se van a aplicar en el tema de contratistas y en el 8143 vamos a hablar sobre los requisitos de contratación externa. Veamos el tema del contratista. ¿Listo? Mira, nos dice que la organización debe coordinar los procesos de compras con sus contratistas para identificar los peligros y evaluar y controlar los riesgos para la SST que surjan relacionados a las actividades y operaciones de los contratistas que impacten en la organización. Bien, eso quiere decir, no los estamos contratando todavía. En forma general, estamos observando, ¿no es cierto?, de que si tenemos un contratista dentro de la organización, nosotros tenemos que reconocer de que todas aquellas actividades que ellos realicen impactan en materia de seguridad, sí, tanto para ellos como para mis trabajadores. Punto B. Las actividades y operaciones de la organización que impactan en otras partes interesadas en el lugar de trabajo. ¿A qué se refiere? A que tienes que tener en consideración que si va a ingresar una contratista, tus actividades van a impactar sobre ellos. ¿Son otras partes interesadas o no? Sí. ¿Listo? Y por último, que las actividades y operaciones de los contratistas que impacten en otras partes interesadas en el lugar de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que no solamente ellos van a impactar en el inciso A, por ejemplo, a tus trabajadores, sino que si viene un visitante y ellos pasan, por ejemplo, por el lado de una contratista que está haciendo excavaciones, ¿va a afectarlos a ellos? Sí, a eso se refiere.
de que las actividades de estos contratistas también van a impactar en otras partes interesadas pertinentes. ¿Bien? Muy aparte de tus trabajadores. Entonces, esas son las consideraciones generales en materia de contratistas. Sin embargo, muy bien, tú ya sabes y reconoces cuál es el escenario en el que se maneja la ISO relacionándonos en el tema de contratistas. Pues ahora viene la parte de contratación externa. ¿Listo? Ahora que ya reconoces que si en el momento en que tú vas a tener una contratista dentro de tu lugar de trabajo va a impactar tanto directa como indirectamente a la seguridad y salud de tus trabajadores y de otras partes interesadas, y que yo también los voy a impactar a ellos, pues hay que establecer requisitos para el tema de contratación externa. ¿Bien? Si tú vas a contratar el servicio, ¿no es cierto?, de una contratista, tu organización debe asegurarse de que las funciones y los procesos contratados externamente estén controlados. ¿Listo? ¿A qué se refiere con este punto? ¿Cómo tú te aseguras de que vas a contratar las funciones o los procesos de estas contratistas? Ustedes de repente han visto de que antes de que yo los contrate les voy a mandar mis requisitos. ¿Sí o no? Antes de que ustedes vengan a realizar operaciones de excavación dentro de mi empresa, ustedes primero que tienen que elaborar sus procedimientos, su I+C, y yo lo voy a revisar antes de contratarlos. O ellos vienen a trabajar y mientras están trabajando recién elaboran el I+C y el procedimiento. ¿Lo hacen? No. Eso es un control asociado. Siguiente, que sus acuerdos en materia de contratación externa son coherentes con los requisitos legales para alcanzar los resultados previstos en el sistema de gestión. ¿A qué se refiere? Ustedes han visto ya la parte de la ley, ¿no es cierto? En la ley habla sobre el tema de contratación. ¿Sí o no? Sí. Entonces usted dice que tienes que asociarlos con los requisitos legales. Y punto número 3. Tienes que especificar en el momento de la contratación cuál es el tipo y el grado de control a aplicar a estas funciones y procesos, y deben definirse dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Punto a auditar. Te dice que el tipo y el grado de control tienen que estar definidos. ¿Qué significa? ¿Qué significa que en tu organización estén definidos? ¿Qué debe haber? A ver, ¿qué debe haber? Según la ISO. No según yo ni otras empresas. ¿Qué debe haber? Miren, el tipo y el grado de control a aplicar a estas funciones y procesos deben definirse dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. A ver. Muy bien. Exactamente, la norma no te dice que hay un procedimiento, ¿no es cierto? Deben haber lineamientos para el tema de contratación. O sea, así de sencillo. Pregunto, ¿en sus áreas de trabajo tienen un área de contratos y servicios? Y tú de repente me dices, sí, lo tengo. Muy bien. Entonces voy a auditar al área de contratos y servicios qué lineamiento sigue en materia de seguridad para contratar el servicio de un tercero. ¿Esta área debe hablar con el área de seguridad y salud en el trabajo para definir esos lineamientos o no? Sí. Por ejemplo, el grado de control a aplicar podría ser de que en mi organización no va a entrar cualquier empresa, cualquier contratista. Uno de esos lineamientos es que por lo menos esté homologado. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? Ya está. Minera Cerro Verde, ¿cómo hace este tipo de contrataciones? ¿Tienen lineamientos o no? Ellos aplican el tipo y grado de control. ¿Por qué? Uno, para que tú puedas, ¿no es cierto?, brindarme a mí un servicio, puede haber un concurso entre contratistas, es cierto, pero estas contratistas yo las voy a ir eliminando. Uno, porque mi requisito esencial es que por lo menos ellos estén homologados. ¿Han escuchado, no es cierto? Tiene que estar homologado. Segundo, tienen que contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Estoy definiendo el tipo y grado de control. Tercero, para que ellos me puedan brindar el servicio X, tienen que primero elaborar toda la documentación relacionada con este servicio. Tanto en procedimiento, en I+C, así como capacitaciones asociadas con este tipo de servicio. ¿Bien? A eso se refiere la ISO 45000. Tú defines el grado y el tipo de control. ¿Listo? Ya está. Pregunto, ¿el tipo y grado de control es antes o después de la contratación?
antes de la contratación. Pregunta de examen, dígame usted, 4 controles asociados, 1 para el tema de compras relacionados en materia de seguridad. Ustedes me van a dar los ejemplos posiblemente. Bien, preguntas sobre el tema de compras en materia de seguridad. ¿Se entendió? ¿Sí? Recuerden, compras en materia de seguridad está asociado con los tangibles y con los intangibles. Analizamos cuáles son los que afectan a la seguridad y salud de mis trabajadores, ¿no es cierto?, en materia de tangibles, y estableces los controles operacionales asociados con ese tangible. Y cuando hablamos de intangibles, ¿de quiénes estamos hablando? ¿De quiénes? De los contratistas. ¿Cuáles son los reglamentos, cuáles son los requisitos que le pide la norma respecto a contratistas? Cuando ustedes ya saben y son conscientes de que ellos y ustedes impactan sobre ellos y otras partes interesadas, pues se van a dar cuenta también que deben establecer controles antes de contratar. ¿Bien? 8.2, y con esto cerramos el capítulo número 8, que es preparación y respuesta ante emergencias. Ustedes ya han visto el tema de preparación y respuesta a emergencias, ¿no es cierto? En la ley habla sobre la preparación, sí, y tienen un reglamento o una resolución ministerial. La resolución ministerial 050 les da un ejemplo de reglamento que ustedes, del plan de contingencias que ustedes podrían elaborar, algunos lineamientos sencillos nada más. Sin embargo, en la norma nos dice, por ejemplo, que la organización debe establecer procesos necesarios para prepararse y responder ante situaciones de emergencia potenciales, incluyendo a establecer una respuesta planificada, incluyendo los primeros auxilios. B, la provisión de información respecto a esta respuesta planificada. C, la norma en el punto C no habla sobre simulacros, ella lo reconoce como pruebas periódicas. ¿Listo? Pero si en el inciso se te dice ejecutar pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad de la respuesta planificada. D, la evaluación del desempeño y revisión de la respuesta planificada incluso después de estas pruebas periódicas. E, la comunicación y provisión de información pertinente a todos los trabajadores. F, la comunicación de la información pertinente a contratistas, visitantes, servicios de respuesta a emergencia, etc. Y G, lo más importante es que cuando tú elaboras tu plan de contingencia tienes que tener en consideración las necesidades y las expectativas de las partes interesadas que estén involucradas en el desarrollo de toda la respuesta planificada. ¿A qué se refiere la norma con todos estos incisos? 1. Cuando nosotros elaboramos un plan de contingencias, ¿no es cierto?, en lineamientos generales para que ustedes puedan cumplir con todos los requisitos de la ISO 45001, 1. Para establecer una respuesta planificada, que es el inciso A, primero tienes que hacer un análisis de las posibles emergencias. Análisis de potenciales emergencias. ¿Bien? Análisis de potenciales emergencias. En este análisis de potenciales emergencias, para que no se te escape nada, ¿qué tienes que considerar? Aquellas emergencias generadas ¿por quién? Por la propia naturaleza. Y el segundo, por las actividades antrópicas de la organización, ¿no es cierto? ¿A qué actividad se dedica la empresa? Nosotros transportamos combustibles. Si tú transportas combustibles y estás ubicado en el área de Arequipa, por ejemplo, ¿qué emergencias potenciales naturales identificarías? Terremotos, sismos, terremotos, erupción volcánica, tormenta eléctrica, ¿puede haber? Sí, por supuesto que sí puede haber tormenta eléctrica, ¿no es cierto? ¿En dónde? En Cerro Verde, ¿no es cierto? Neblinas, lluvias, ya está. ¿Afectan? Sí. Por eso es importante considerar en esta parte la ubicación ¿de quién? La ubicación geográfica de la organización. Por ejemplo, si hablamos de TISUR, sabemos qué es TISUR, ¿no es cierto? ¿Qué emergencias relacionadas con la ubicación geográfica que no sean aquí en Arequipa hay? A ver, TISUR, el mar, eso quiere decir tsunamis. ¿Listo? Muy bien. Y segundo punto, relacionados con las actividades antrópicas de la propia organización. Si yo te digo que es una empresa que realiza transporte de materiales peligrosos, ¿qué emergencias potenciales asociadas hay?
derrames de materiales peligrosos, fuga, explosiones, amago, conato o incendios declarados, ¿no es cierto? Ya está. Haces todo ese análisis y una vez que has identificado esas emergencias potenciales, ¿qué deberías hacer? La organización. Segundo punto. De repente ustedes habrán evaluado otras organizaciones y se han dado cuenta que algunas tienen un comité de emergencias, ¿sí o no? Hay otras que no la tienen. Bueno, es por el nivel de preparación que tienen estas organizaciones. Y en ese nivel de preparación no estamos hablando si es pequeña, mediana o gran empresa. Porque el hecho de que sea pequeña empresa no quiere decir que tú elabores un plan de contingencias de 5 hojas. ¿Sí o no? Porque es muy sencillo. ¿Sí? Depende del criterio que tú utilices en el tema de seguridad. ¿Bien? En el tema de organización es muy importante que ustedes identifiquen cuáles son los líderes cuando se materializan estas emergencias. ¿Listo? Sí, es posible de que tengan un comité de emergencias, pero si no lo tienen, pues evalúen qué es lo que podrían implementar dentro de su organización. Pero lo más importante, aparte del comité de emergencias, ¿quiénes son? Las brigadas de emergencia, las brigadas de emergencia. Estas brigadas de emergencia responden a las necesidades propias de la organización, ¿no es cierto? Ya está. Tenemos brigadas de emergencia para el tema de evacuación, para el tema de lucha contra incendios, ¿qué más? Primeros auxilios, ¿no es cierto? Y recuerda que la norma te dice que tienes que tener en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes interesadas pertinentes. Cuando te des cuenta que estas brigadas ya no pueden dar soporte a una emergencia, ¿a quién llamas? ¿A quién? ¿A quiénes llaman? Muy bien. A otras partes interesadas pertinentes. ¿Quiénes son otras partes interesadas pertinentes? Por ejemplo, los bomberos, hospitales, clínicas, defensa civil, Cruz Roja. ¿Quiénes más? La policía, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Por qué el tema de las flechitas? A ver, ¿por qué creen ustedes el tema de las flechitas? ¿Por la jerarquía? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué creen ustedes? Acá tenemos comunicación. Porque cuando ocurre una emergencia, ¿quién va primero en auxilio? ¿Quién? Muy bien, la brigada de emergencia. La brigada de emergencia, ¿con quién se tiene que comunicar? Con el comité o el líder, ¿no es cierto? Presidente de la junta. ¿Listo? ¿Esta comunicación es retroactiva o no? Hay una información entre ambos, ¿sí? Y cuando la brigada ya no pueda, porque le comunica que ya no puede, ya está fuera de su alcance, por ejemplo, apagar un amago de incendio, es porque ya se está declarando un incendio, ¿no es cierto? Un incendio, ¿está? ¿Quién se comunica? ¿Las brigadas? ¿O ellos se tienen que comunicarse con otras partes, por ejemplo los bomberos, para que ellos den soporte a las brigadas? ¿Sí? ¿Está? Tú estableces el tipo de comunicación que va a existir dentro de tu organización. Porque obviamente las brigadas están ocupadas, ¿no es cierto? Ellos no se van a comunicar con otras partes interesadas. ¿Quién lo hace? Los líderes. Bien, tú determinas cómo es este tipo de comunicación. Y recuerda que muchos de los sistemas de gestión, sea seguridad, medio ambiente o calidad, lo que más falla, ¿qué es? La comunicación. Porque no lo tienes presente en el momento de gestionar la seguridad. ¿Listo? Esto es lo que más falla, no tu procedimiento o tu per se. Lo que más falla es estos procesos de comunicación. Bien, una vez que tengas claro cuáles son las líneas de comunicación que vas a utilizar, ¿qué deberías hacer? 3. Identificar todos los recursos que van a dar soporte a esta respuesta, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de recursos, por ejemplo, para esta empresa de materiales peligrosos, ¿qué debe tener en consideración? ¿Qué debe tener, por ejemplo, sus camiones? Muy bien. Extintores. ¿Qué más? Botiquines.
Camillas, muy bien. En las áreas de trabajo, ¿qué más deben tener? Luces de emergencia. En el área de mantenimiento, mantas, ignífugas. ¿Algo más? Alarmas, muy bien, alarmas sonoras, altavoces, radios de comunicación, etcétera, etcétera. A eso se refiere, ¿no es cierto? Hay algunas empresas que por lineamientos de edificaciones tienen mangueras. Ya está. Tienes que hacer toda esa evaluación. Ahora, no simplemente en tu plan de contingencias vas a decir, necesito extintores, necesito señalizaciones. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? Un extintor de agua en un lugar donde se prepara comida rápida, ¿es factible? ¿Por qué? Por el aceite. Por el aceite, muy bien. Eso quiere decir que tengo que utilizar un tipo de extintor especial, ¿no es cierto?, para apagar el amago. Acetato de potasio, ¿sí o no? ¿Ya está? Cuando utilizas CO2, cuando utilizas polvo químico, púrpura K, etcétera, etcétera. Hay diferentes tipos de extintores. Si vas a usar de agua en lugares en donde hay electricidad, piénsalo 2 veces, ¿no es cierto? Y si lo vas a tener, ¿cómo debe estar el agua? Desionizada, ¿no es cierto? Ya está. ¿De cuántos kilos? ¿Cuál es el rango del extintor para apagar el amago? Hay rangos, ¿no es cierto? Ya está. ¿En dónde tienen que estar ubicados? ¿Qué señalización? ¿Qué color? ¿A cuánto debe estar ubicado el extintor? ¿Hay NTPs? Sí. Entonces tienen que revisar absolutamente todo eso para poder... Hay algunas organizaciones que pegan por poner, ¿no es cierto?, las cosas, pero ¿cuál es el análisis o el estudio que han realizado para hacer todo esto? Botiquines. ¿Un botiquín en el área operativa será lo mismo que en el área administrativa? No. ¿Qué debe contener un botiquín especializado para un área operativa? Férulas, si trabajas con aceites o si trabajas expuesto al calor, pomadas, ¿sí o no? Pregunto, ¿tus botiquines tienen que tener llave, candado? ¿Por qué? Porque tienen que ser accesibles. Tus trabajadores están capacitados para no usar el botiquín cuando ellos pues quieran. ¿Listo? ¿Es recomendable tener pastillas en los botiquines? ¿Sí o no? ¿Sí? Plida. Es una pastilla indefensa, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Para qué se ha usado el Plida? Para dolores de estómago, ¿no es cierto? Hasta Panadol, para dolores, ya está. ¿Esas pastillas pueden estar en el botiquín? ¿Sí o no? Sí. No. La recomendación, miren, recomendación por experiencia. ¿Qué pasa? Recomendaciones por experiencia. Nunca, jamás tengan dentro de sus botiquines, así sea administrativo, ni una pastilla. Ni una pastilla. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, tuve la experiencia de que en ese entonces ya sí teníamos pastillas en los botiquines. Eso teníamos aspirina, Plidam para los dolores, etcétera, etcétera. Sin embargo, si estamos hablando en materia de seguridad y salud, algo que nos recapacitó, ¿listo? Y que muchos pues te dicen, sí, son pastillas que no hacen nada. Por ejemplo, teníamos un trabajador del área de mantenimiento que le dolía el estómago. Bien, y le dimos un Plidam. ¿No? Bueno, no le dimos nosotros directamente, lo dio la secretaria del área de mantenimiento. Le dio el Plidam porque ella estaba encargada. Le dio Plidam y en la noche reportan que este trabajador había sido internado de emergencia. ¿Por qué? Porque el dolor de estómago que él tenía no era pues por un simple dolor de estómago, sino que tenía el apéndice, tenía apendicitis. ¿Y qué hizo el Plidam? Disminuyó el dolor y ocultó otra cosa. ¿Listo? Puedes ser tú también partícipe de ese tipo de situaciones, y si le da apendicitis ya crónica, ya fallecía, porque ustedes saben, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Ya está. Segundo, ¿tú sabes si es que alguno de tus trabajadores, por ejemplo, es alérgico a los sulfas? No. Y si tú tienes un sulfa, metoxazol más trimetropina en el botiquín y le das sulfa a tu trabajador, ¿qué puede ocurrir?
¿Un cuadro de qué? De shock anafiláctico, ¿sí o no? ¿Tienes los medicamentos para reducir esos efectos? No. Aspirina, menos. Ahora, si es que tus trabajadores deciden por cuenta propia traer sus medicamentos, es responsabilidad de tu trabajador. ¿Pero qué debemos hacer en materia de salud ocupacional? Capacitarlos y decirles, uno, que ellos no se pueden automedicar, ¿no es cierto? Y dos, de que si es que tienen alguna afección, ¿a quién deben ir? De repente tienen una posta y si no la tienen, comunicarlo inmediatamente para que sea derivado. ¿Sí o no? Es mejor hacerlo de esa forma a que tengas ese tipo de problemas. ¿Listo? No, pero que tenía... No, recuerda siempre, la seguridad trabaja de la mano con el tema de producción. Si uno de tus trabajadores se enferma, eso quiere decir que debes gastar más, porque debe haber, uno, puedes contratar a alguien, ¿no es cierto? Y eso te va a llevar horas de capacitación, horas perdidas, ¿sí? Dos, que no lo haga como lo hace el trabajador anterior o el que está con descanso médico. Y si no contratas a nadie, vas a tener a alguien que esté haciendo doble turno. ¿Sí o no? ¿Son horas? Sí. ¿Ya está? Siguiente. 3, 4. Capacitación. ¿Listo? ¿Capacitación de quién? ¿De quién? Ya está. Pregúntate y di, ¿qué cursos necesita llevar mi brigada de emergencias? Primeros auxilios, ¿no es cierto? Rescate, dependiendo, ¿sí o no? ¿Ah? Te preguntas y dices, ¿qué tipo de capacitación tiene que tener un trabajador? En especial, mis brigadas de emergencia, porque todos los trabajadores deberían, como una recomendación, ser capacitados en primeros auxilios, por ejemplo. ¿Uso de extintores? También deberían. ¿Bien? Perfecto. ¿Por qué lo ponemos antes de el punto 5? Porque no podemos elaborar una respuesta planificada. Después, ahora sí vamos a elaborar la respuesta planificada. En otras palabras, vamos a elaborar los procedimientos de respuesta, ¿no es cierto? Los famosos antes, durante y después. Si es que tus brigadas no tienen esos conocimientos. Elaboras la respuesta planificada. 6. Una vez que has elaborado la respuesta planificada y sabes cómo ellos van a responder, elaborar tu programa anual de simulacros. ¿Bien? Programa anual de simulacros. ¿A quién debes tener en cuenta acá? Por ejemplo, a los simulacros que pide Defensa Civil, son anuales, ¿no es cierto? Ya está. ¿Cuántos serán al año en el tema de sismos, terremotos? Por ejemplo, aquí en Arequipa, unos 4 o 5. Y es por turno de trabajo también, ¿no es cierto? Hay simulacros que se hacen en la mañana, en la tarde o en la noche. Muy bien. Tienes en consideración, elaboras tu programa anual y recuerda, como mínimo, si has identificado erupción volcánica, ¿no es cierto? Como mínimo una de ellas tiene que estar a cabo. ¿Sí o no? Programado una vez al año. Si lo haces más veces, mucho mejor. Pero todo depende de los recursos que te brinde la organización. Una vez que has realizado tu programa anual de simulacros y ya tienes contemplado absolutamente todo, 7. Ahora sí vas a hacer la capacitación de todos tus trabajadores. ¿En quién? En esta respuesta planificada. Bien, los capacitas. Listo. Y una vez que los capacitas, 8, realizas los simulacros para poner a prueba esta respuesta planificada. Recuerda que puede quedarse en la teoría, pero ¿cómo sabes si funciona la teoría? Con la práctica. ¿Listo? Recuerda, la norma te pide en el inciso D que tienes que hacer la evaluación del desempeño y revisión de la respuesta planificada. ¿Cuándo lo haces? Cuando elaboras o cuando ejecutas un simulacro. La práctica te ayuda a saber si es que está funcionando. Puede, por ejemplo, pasar de que has elaborado toda tu respuesta planificada y está muy bonita, has elaborado hasta mapas, rutas de evacuación, ¿sí o no? Y te das cuenta en la práctica que todos tus trabajadores corren por estas gradas y todos se olvidan de las gradas de allá porque no las has señalizado. ¿Puede pasar? Pasa muchísimas veces. O de repente los grupos o los círculos de evacuación son muy escasos. ¿Puede pasar? Ya está. Entonces, de acuerdo al punto
8, en los simulacros vas a evaluar si esta respuesta planificada es coherente. Si es que no es coherente esa respuesta planificada, ¿qué vas a hacer? Vas a revisar y modificar, ¿no es cierto? Vas a revisar y modificar cuando sea necesario esta respuesta planificada. ¿Listo? Y después que revisas y modificas algo, ¿qué tienes que volver a hacer por regla general? Capacitar, ¿no es cierto? Recuerda que en la norma para todos nos van a pedir información documentada. ¿De dónde generas información documentada? De dos partes. Uno, de la respuesta planificada, porque vas a elaborar procedimientos o el famoso plan de contingencias y respuesta a emergencias. ¿Ya? Vas a elaborar información documentada de la respuesta planificada y cuando ejecutas un simulacro, la evidencia de que le estás haciendo, ¿qué es? El registro. ¿Y los registros son información documentada o no? Con eso cumples todos los requisitos de la norma. ¿Sí? ¿Preguntas? Ya está. Recuerda, la organización debe mantener y conservar información documentada sobre los procesos y sobre los planes de respuesta a emergencias, que es exactamente lo que estamos viendo acá. ¿Cómo evidencias? Lo estoy haciendo. Perfecto. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas? Muy bien. Hay algunos que dicen, no, en el Google hay bastantes procedimientos y planes de contingencia. Pero te preguntas tú, ¿aplican a tu empresa? Muy bien. Siguiente capítulo. Capítulo 9, que es evaluación del desempeño. En evaluación del desempeño, la norma trabaja con 3 requisitos. ¿Bien? El primer requisito es seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño. El segundo es auditorías internas y el tercero es revisión por la dirección. Es progresivo. Cada uno de ellos son elementos de información de entrada para el último requisito 9.3, que es revisión por la dirección. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué nos dice la norma sobre el capítulo número 9? ¿Sí? En evaluación del desempeño vamos a ver lo que es el requisito de generalidades. En este requisito, la norma, en conclusión, nos dice que la organización tiene que tener indicadores. ¿Sí? ¿Por qué es importante que la empresa gestione indicadores en materia de seguridad? ¿Para qué son estos indicadores? ¿Qué reflejan? ¿Qué demuestran? ¿Y para qué me sirven? Muy bien. Uno de ellos está asociado con hacerle seguimiento al cumplimiento de objetivos. ¿Está? ¿Para qué más? Para que ustedes en sus empresas o con sus trabajos, sea relacionado en seguridad y salud en el trabajo, sistemas integrados de gestión, ¿para qué usas indicadores? Por ejemplo, número de accidentes en un mes. ¿Por qué lo haces? Para ver si el sistema de gestión está yendo como debería ser. Muy bien. ¿Para qué más? ¿Para qué? Porque SUNAFIL me pide, porque es una evidencia. Sí, los indicadores y la cuantificación de estos indicadores son una evidencia de la mejora de la organización. Pero ¿para qué me sirve? Para medir. Para medir, muy bien. Para mejora continua, ya. Muy bien. Cuando ustedes han decidido estudiar en una universidad, ¿en qué han basado su decisión? ¿En dónde han estudiado? ¿En la UNSA? ¿Sí? Ya. Si ustedes han decidido estudiar en la UNSA, ¿en qué han basado su decisión? ¿En una corazonada? ¿En un instinto? ¿En una corazonada? ¿En qué lo han basado? Pero díganme en qué. En habilidades. No estoy hablando en qué has tomado la decisión de estudiar aquí en la UNSA. ¿Por qué sabes que la UNSA es reconocida y es prestigiosa?
¿Por qué? ¿En dónde lo han encontrado? ¿Ah? Muy bien, ¿estadísticas de qué? Ranking de las mejores universidades peruanas. ¿Sí o no? Ya está. ¿Y ese ranking qué les bota? Números. Para que tú tomes una decisión, mientras más reduzcas tu nivel de incertidumbre, ¿es más rápido la decisión o no? Ya está. Esta evaluación del desempeño se basa en el mismo criterio. Para que la alta dirección pueda tomar una buena decisión, ¿qué necesita? Estadísticas. Si yo como alta dirección te digo a ti, ¿cómo vamos en materia de seguridad? Y tú me empiezas a contar todo lo que ha pasado en el año, pues yo te voy a decir, ya se me acabó el tiempo. ¿Qué es lo que quiere ver la alta dirección? Estadística. Con los números, tú me vas a dar a entender a mí lo que realmente está ocurriendo dentro de la empresa. Y de acuerdo a esas estadísticas, yo como alta dirección voy a decir, el año pasado hemos tenido 5 accidentes y este año tenemos 20. ¿Por qué? Es lo primero que te voy a preguntar, ¿sí o no? ¿Sabes qué? Ha aumentado la cantidad de trabajadores y no les estamos dando a todos el EPP. ¿Tienes la respuesta más rápido o no? Entonces tengo que tomar una decisión. ¿Sí? Por eso yo les digo, cuando tú conoces las estadísticas, tus niveles de incertidumbre para tomar una decisión se reducen. Mientras menos información tengas, vas a estar al aire para tomar una decisión. Y si la tomas, no vas a saber si es buena o mala. ¿Ya? Muy bien. Generalidades. ¿Qué nos pide la norma? En materia de seguridad, nos dice que nosotros tenemos que tener procesos para el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación del desempeño. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de sus sistemas de gestión, ustedes tienen que saber qué es lo que van a medir. ¿Listo? Recomendación general, regla práctica. Cuando ustedes inician la cuantificación de un sistema, no se llenen de muchos indicadores. ¿Listo? 500 indicadores para medir el sistema porque ustedes son bastante proactivos, ¿sí o no? Dicen, qué bonito, vamos a elaborar todos nuestros indicadores y se van a dar cuenta en el momento en que los van a ir cuantificando que muchas de las áreas no les van a brindar la información porque todavía no tienen todos el chip de la seguridad dentro de su cabeza. ¿A ellos qué les interesa más? La producción. Y van a pensar que los indicadores de materia de seguridad pues no les dan valor a sus operaciones. ¿Qué quiere decir? Que si tú te llenas de indicadores y sabes que esos indicadores dependen de otras áreas, ¿les van a afectar o no? Porque va a llegar el mes y ustedes ¿qué le van a decir al jefe de producción? Necesito, ¿no es cierto? Necesito los indicadores. ¿Y ellos qué les va a decir? En este momento no es mi prioridad. ¿Ya? Nos dice qué necesita, tú determinas. Nadie te lo va a decir, ¿cierto? Tú me vas a decir qué es lo que vas a cuantificar, eso te pide la norma. Tú, por cuenta propia, me vas a definir qué es lo que necesita seguimiento y medición en materia de seguridad. Como nos decía su compañera, ¿no es cierto? El grado, a ver dónde está, en el que se van a cumplir los objetivos de seguridad. El grado en el que se van a cumplir los requisitos legales. Respecto al tema de peligros, riesgos y oportunidades identificados. Otro punto de evaluación. ¿Se acuerdan del ejemplo de los extractores de polvo? Ya está. Tú me has dicho que vas a colocar extractores de polvo. ¿Cuán eficaces son estas medidas que has tomado? O sea, no simplemente es elaborar un IPC. Todos los controles que tú hayas tomado en consideración deben ser medidos. Por ejemplo, un control EPP. ¿Cómo mides la eficacia del EPP? Por ejemplo, yo pondría antes de comprar un EPP y cambiarles el EPP a mis trabajadores, porque yo me doy cuenta que con los anteriores guantes o los guantes que ellos están usando en este momento no son los más adecuados. Me he retroalimentado con ellos y antes de tomar una decisión voy a medir la eficacia del nuevo control que voy a aplicar. Por ejemplo, les voy a cambiar los guantes. ¿Listo? Porque ellos me dicen que los guantes que tienen ahora no les ayudan en nada.
Para que yo pueda aplicar eso, tengo que medir la eficacia del grado o el control que yo estoy haciendo, ¿no es cierto? Entonces, compro EPP solamente para ponerlo a prueba con 3 operarios de mi área de producción. ¿Listo? Por un mes, por ejemplo, voy a poner a prueba para medir la eficacia. Culminado el mes, con estos 3 plenamente identificados, les voy a hacer la evaluación. ¿Qué tal te parece ese EPP? ¿Es mejor que el anterior? ¿Qué me va a decir él? Porque él lo está usando, no yo. ¿Qué me va a decir? Que quizás sí, que quizás. Muy bien. No, no me sirve para nada, más bien me estorba. Perfecto. ¿Y qué pasa si antes decidiste comprar el EPP y se los das a todos? Recursos perdidos. ¿Es eficaz el EPP que estás usando? De repente tú les das respirador de media cara a todos tus trabajadores, pero te pregunto, ¿esos respiradores, has medido la eficacia? De repente no los has comprado de acuerdo a las medidas antropométricas de tu trabajador. ¿Ustedes han escuchado hablar de la prueba ajuste de respirador? Prueba el grado de hermeticidad que debe tener un respirador a la cara de cada uno de sus trabajadores. Tú les das a todos talla M. ¿Sellará el respirador? No va a sellar de la misma forma. Tú me has dicho que uno de tus objetivos es el bienestar de tus trabajadores, pero yo cuando evalúo en la práctica encuentro que ellos usan el respirador, pero no es hermético. ¿Qué está pasando? Está ingresando el polvo, o sea, no sirve para nada. ¿Sí? Esto de seguridad, recuerden, no solamente comprarles el EPP y dárselos. ¿Listo? Siguiente, ¿qué métodos estás utilizando tú para el seguimiento y la medición? Recuerda, en materia de seguridad y cualquier otro sistema de gestión de calidad, medio ambiente, responsabilidad social, supply chain management, tú utilizas indicadores de tipo cuantitativos y cualitativos. Cuantitativo es más sencillo. Por ejemplo, número de accidentes por mes, número de actos subestándares identificados, número de condiciones. Ah, qué sencillo. Pero cuando hablamos de los tipos de indicadores de tipo cualitativo, por ejemplo, están asociados con el tema de entrevistas. ¿Sí o no? ¿Son cualitativos o no? Sí, y son indicadores que me van a ayudar a mejorar mi sistema de gestión. Entonces, tú determinas qué método vas a utilizar. Recuerda, cuando yo hablo de los indicadores de tipo cuantitativo, tenemos los proactivos y los reactivos. Los proactivos están asociados con todo el tema de planificación, ¿ya? Proactivos y reactivos. Los proactivos tienen como función llegar al 100% y los reactivos inician su cuantificación a partir de 0. ¿Bien? Ejemplo, reactivos en materia de seguridad, enfermedades profesionales. ¿Qué es lo ideal? Que se mantengan en cuánto? Accidentes, incidentes en 0. Pero, ¿cuándo inicia su cuantificación? Cuando empiezan a materializarse. Caterina, hemos tenido un accidente. ¿A cuánto sube? A 1, a 2, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de los tipos proactivos, son aquellos que están asociados con la planificación. Por ejemplo, en el requisito anterior hemos planificado simulacros. Sí. ¿Cuántos simulacros tienes planificados en el año? Tengo planificado 10. Y conforme se vayan ejecutando, ese indicador va subiendo hasta alcanzar ¿cuánto? El 100%. ¿Listo? Por ejemplo, te pregunto y te digo, ¿a cuánto hemos llegado este mes? ¿Cuánto estamos? Estamos al 70%. Eso quiere decir que ¿cuántos me faltan hacer? 3. ¿Bien? Estos son de tipo cuantitativos. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más nos dice la norma? Los criterios frente a los que la organización va a evaluar su desempeño. Cuando hablamos de los criterios, nos estamos, por ejemplo, estamos estableciendo cuáles son los lineamientos que nosotros vamos a seguir para comparar algo. Ejemplo, cuando nosotros hacemos monitoreos, ¿hay lineamientos, especificaciones, criterios para determinar si algo está bien o mal? Sí. Por ejemplo, ruido. ¿Desde dónde nosotros iniciamos con el uso de EPP auditivo? ¿Desde qué nivel? El ruido. ¿Desde cuánto? Muy bien.
Cuando hablamos de ruido, iniciamos desde los 85 decibeles. ¿Listo? Muy bien. Yo hago el monitoreo. ¿Listo? Voy a utilizar un equipo y voy a medir. Estamos en evaluación del desempeño, voy a medir. Y en el monitoreo me sale que están a 115 decibeles. ¿Listo? 115 decibeles. Acá. Este es el dato que me ha botado ¿quién? Monitoreo de ruido. Ya está. ¿Cómo tú sabes que a 85 decibeles inicia protección auditiva? ¿Quién lo dijo? ¿En dónde está establecido? ¿En la ley o en normativa internacional? Son requisitos legales internacionales. Muy bien. La organización tiene que determinar cuál es el criterio de referencia para medir su desempeño. ¿Cómo tú sabes que están por encima de lo establecido? Hay un criterio o una referencia, ¿sí o no? Cuando hablamos de químicos en el aire, por ejemplo, aerosoles, ¿listo? La normativa legal no habla de límites máximos permisibles por tipo de químico. Ya está. Estos son esos criterios. Siguiente, ¿cuándo se debe realizar el seguimiento medición? Tú me has dicho que vas a medir el tema de accidentabilidad en la organización. ¿Cada cuánto tiempo lo vas a medir? Tú me vas a definir a mí eso. Yo he decidido, Caterine, hacerlo en forma mensual. ¿Está bien? Si tú lo has decidido, está bien. Yo he decidido hacerlo en forma semestral. ¿Está bien? No sé, si tú me dices que midiéndolo en forma semestral todo va a ir muy bien, hazlo. Y si tú me dices es mucho tiempo, entonces todo depende del criterio que tú utilices en la gestión de seguridad. ¿Listo? Ahora, si tú me dices lo voy a hacer una medición semanal, ¿te aporta valor? Tú determinas la periodicidad de medición. ¿Listo? Pero recuerda que la ley te dice que deben haber estadísticas trimestrales del comité. Tienes que igual considerar el requisito legal, pero eso no quiere decir que tú no vas a evaluar el desempeño. ¿Cuándo se deben analizar, evaluar y comunicar los resultados de seguimiento y medición? Mira lo que te pide la norma. Si tú has sacado esto en un monitoreo, ¿qué te está diciendo la norma? ¿Que vas a? ¿A quién lo vas a comunicar? ¿Al área administrativa o a los que están afectados por este tema? ¿Está? ¿La ley te pide esa comunicación? En ninguna parte te dice la ley que tienes que comunicar sobre los resultados del monitoreo. En el artículo 33 del reglamento te dice, se deben mantener los siguientes registros, encuentras registros de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales. ¿Pero en qué parte te dijo que tienes que comunicarlos? Por eso, tener una norma internacional en sus organizaciones es, uno, cumples la ley aquí, ¿y dónde está la ISO? ¿Encima o abajo? Muy por encima de la ley. ¿Bien? ¿Qué más? La organización debe evaluar el desempeño y determinar la eficacia, que era lo que estábamos hablando. Asimismo, escuchen bien, ¿de qué estamos hablando aquí? Ya está, escucha lo que te dice la norma. La organización debe asegurarse de que el equipo utilizado para el seguimiento y medición, ¿qué dice acá? O se verifica según sea aplicable y se utiliza y se mantiene según sea apropiado. Asimismo, se debe mantener información documentada como evidencia de los resultados de medición, es decir, yo les voy a pedir sus estadísticas. Y segundo, le voy a pedir la evidencia que me diga a mí que ustedes utilizan equipos que tienen mantenimiento, han sido calibrados o verificados conforme corres. ¿Qué equipo se utiliza para la medición de esto? Muy bien, sonómetro para ambientes, ¿no es cierto? ¿Ya está? Te pregunto, por requisito legal, nosotros ya sabemos que tú tienes que hacer los 5 tipos de monitoreos, ¿verdad? Tú determinas qué monitoreos los va a hacer tu propia organización y cuáles los vas a tercerizar. La gran mayoría terceriza la parte de psicosociales, disergonómicos y biológicos, ¿no es cierto? Pero si no tienen los equipos para la medición de físicos y químicos, también lo pueden tercerizar. Pregunto, ¿el hecho de que tú tercerices un servicio te quita la responsabilidad sobre el control? No, eso quiere decir que cuando yo audito y alguien me dice, yo le pregunto, por ejemplo, a su compañero, ¿hicieron la medición
el monitoreo relacionado con el tema de evaluación en materia de seguridad, y él me dice, sí, lo hemos hecho. Y tienes los resultados, miren, no le estoy pidiendo el registro, ningún documento, ¿no? Y tienes los resultados de ese monitoreo y él me responde, no,